Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot de salud, dinero y amor para este diciembre 2024. Leo, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Leo, vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos el 6 de espadas. Veo que vas a avanzar. Vas a avanzar, quizás hay un poco de miedo, quizás hay cosas que pues de alguna manera te hacen aventurarte, pero no debes tener miedo, porque muy pronto vas a dejar atrás esas aguas turbulentas, vas a llegar a buen puerto. Se vienen cambios, eso sí, hay muchos cambios. O un cambio, algo pasó aquí que ha sido un parteaguas y vas a avanzar y la tormenta se queda atrás y las cosas van a estar mejor o van a mejorar o te van a dar esos contratos, puede ser, o las cosas van a empezarse a unificar, o tú avanzas hacia una celebración. ¿Ok, Leo? Bueno, vamos a ver. Leo, vamos a empezar primero con tu salud. Mira, para algunos de ustedes veo que mmm, quizás hay algo acá referente al peso que tú ya no quieres. ¿Ok? Dices, ay, no, 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 no quiero. No quiero más este peso, no quiero nada referente al peso. Para otros ustedes están viviendo una situación en la cual puede ser que haya algo de miedo, puede ser que no sé si hubo pérdida o si extrañas algo o a alguien, pero es una situación que de alguna manera en estos momentos no está en tus manos hacer algo. En estos momentos lo que tú tienes que hacer es sacar, desahogarte, vivir lo que tengas que vivir. Hay muchas cosas que parece que están bien o hay muchas cosas por qué dar gracias. Sin embargo, aquí hay una situación en la cual pues tienes que trabajar con aceptar, con aceptar, con dejar fluir, aprender a que no todo va a estar en mi control o no está en mí que las cosas pasen o no pasen. Sí, la mayoría de las cosas sí, pero aquí hay una situación que te tocará trabajar con tu paz, que te tocará desahogarte y estar en serenidad. Una vez que tú logres esa serenidad, entonces va a haber un avance. O una vez que encuentres esa paz, vas a salir más fortalecida, más fortalecido y vas a avanzar. ¿Ok? Leo. Mm, 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 mm. Vamos a ver. Referente a tu salud emocional, mira, se llegan oportunidades, vas a trabajar en equipo. Veo que te va a tocar ser paciente, sobre todo con otras personas, Leo. O se vienen momentos, esto tienes que verlo como una oportunidad. Tal vez a veces te cuesta trabajo integrarte o tal vez a veces te desesperan, pero tienes que ser tolerante, Leo. O bueno, este mes te va a tocar ser tolerante, ser paciente, o tal vez te vas a sorprender porque ahora ya vas a ser más tolerante y más paciente y veo que vas a ser un líder mejor, ¿ok? En la salud espiritual, mira, te veo segura, seguro, de alguna manera tienes ese empoderamiento, las cosas van bien,
pero hay algo que tú quieres dejar atrás y que no has podido dejar atrás. Aunque digas que sí, porque sí, efectivamente yo veo que tienes mucho que celebrar, tienes mucho que disfrutar, tienes mucho por qué dar gracias, Leo. Sin embargo, hay algo o alguien, también puede ser del pasado, que cuando tú te acuerdas de esa persona o de esa situación te pones triste. Para algunos de ustedes se avecina una situación en la cual pues te va a ayudar a conectarte más contigo, te va a ayudar a conectarte con tu intuición. Para algunos de ustedes quizás hay algo que no sé si les puede saber que alguien les ocultó algo o tal vez hay algo oculto que a ti de alguna manera te, pues de repente, ¿no? O sea, llegan esos recuerdos y quieres alejarte o quieres evadir, pero ahí están. Para otros de ustedes, veo que todo parece estar bien, pero de repente ahí hay algo que les hace un poquito de ruido, ¿ok? Veo que tú estás, a veces de repente te llega esta melancolía por lo que no es, no fue o pasó, pero mira, acá hay mucho que disfrutar, pero a veces se te olvida. Hay mucho que disfrutar y también hacia adelante se avecinan nuevas cosas para ti. ¿Ok? Leo. Bueno, eso es referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a la economía, dinero, proyectos, negocios, etcétera. Ok, 10 de pentáculos. Mira, yo te veo que las cosas van a fluir bien, no va a faltar nada, tal vez te llega un dinero o tal vez consigues un préstamo. Eso sí, te veo como muy preocupado, preocupada o como muy así como que muy movido, muy movida, así como que tú tienes que estar solucionando y así. Pero mira, llegan oportunidades para ti. Se viene un mes muy movido, muy ocupado, pero también un mes donde vas a ver, pues ahora sí que hechos o vas a cosechar, ¿vale? Leo, la situación es esta, se vienen oportunidades para ti, oportunidades que te van a nutrir sobre todo emocionalmente, siempre y cuando pues dejes de estar postergando, ¿ok? No postergues, abraza la responsabilidad y se va a fluir todo, sobre todo en cuestiones familiares, tienes el loco. Entonces yo veo que al final tú logras disfrutar siempre y cuando pues no estés postergando ciertas cosas para que te dé como que ese tiempo. Para otros de ustedes puede ser que se cierran contratos, las cosas yo las veo que fluyen en general bien, ¿ok? Sobre todo, como ya dije, si no dejas tareas pendientes. ¿En qué se necesita de ti? Bueno, para algunos de ustedes es probable que estén pensando como en expandirse su negocio, tal vez conquistar otros mercados. Veo que vas a tener una buena energía para lograr, para conquistar. Se necesita mucho que trabajes en ese convencimiento. Tienes la emperatriz, entonces momento de sembrar. A veces no te das cuenta de todo el potencial que tienes o a veces no te das cuenta de que es momento de sembrar también, de que todo es un proceso, así como cuando se germina una planta, se siembra, se abona, se deja crecer y así. Es momento de sembrar, es momento de cosechar, es momento de empoderarte, Leo, pero a veces no te das cuenta, no te das cuenta que tienes que actuar en ciertos momentos, a veces no te das cuenta de tu encanto para poder, mira, la abundancia está llamándote.
pero a veces pueden más los problemas, a veces te pueden más los retos, a veces pueden más los pretextos, pero veo en sí que tienes todo, ¿ok? Entonces, si algo se te ha estado como bloqueando, tú tienes que preguntarte, a ver, Leo, yo me voy a poner aquí como este conquistador. Voy a conquistar. ¿Qué vas a conquistar? Voy a conquistar nuevos mercados, voy a conquistar clientes, voy a conquistar, etcétera, ¿no? Ya sea lo que, según lo que estés pasando. Entonces, ¿y con qué lo vas a conquistar? Con una bonita actitud, con una bonita energía, con humildad, con una sonrisa. Si tienes un negocio, siempre tienes que atender con la mejor manera, ser muy amable con tus clientes, etcétera, ¿ok? Entonces, si no tienes un negocio o así, o hay cosas que se te salen en las manos, de todas formas, con bonitas maneras, tú vas a poder avanzar, ¿ok? En el futuro lo que yo veo es un avance. Se avanza, reconsideras avanzar o reconsideras moverte o reconsideras buscar nuevas oportunidades. Tendrás que ser paciente porque no es algo que se dé como así, pero lo importante es que reconsideras y que tengas paciencia. ¿Ok? Bueno, eso es referente a tu economía, Leo. Vamos a ver ahora referente al amor, Leo. Vamos a ver, Leo. Ok, tenemos la torre, los enamorados y el rey de bastos. Entonces, aquí puede ser que tú o la persona de tu interés puedan estar pasando por un problema difícil, un problema que no se lo esperaban. Este, y pues de alguna manera tú dices, yo estoy aquí para lo que necesites, para lo o sea, ¿qué necesitas en que te apoye? Para otros de ustedes, aquí hay una persona que les está apoyando al ver que, pues, puede ser que acá haya un problema. Para otros de ustedes, lo que yo veo es que tal vez tú o la otra persona han estado construyendo, tal vez ya llevas tiempo invirtiendo en una situación y de repente te das cuenta de que algo pasa, que las cosas no son como tú pensabas, como tú creías. O tal vez aquí a uno de los dos tiene el miedo de dar un paso más, ok, tal vez tiene miedo a perder, a caerse y entonces dice, no, mejor tengo cuidado, no quiero elevarme tanto porque si me elevo tanto y al rato no resulta la caída puede ser, ¿no? Puede ser que uno tenga miedo de volver a tropezar en el amor. O tal vez tú tienes miedo de volver a tropezar, entonces tratas de llevártelo calmada. Para otros de ustedes, tal vez están conociendo a alguien o están en una situación en la cual hay muchas estructuras que ya tienes como un chip y que algo está pasando o alguien ha llegado a tu vida que ha roto todas esas estructuras que tú pensabas. Tal vez estás con una persona que no te imaginabas o tal vez hay una persona ahí que tú decías, no, es que yo no le haría caso a esta persona, ¿no? Pero sí está captando tu atención. Y tú dices, no, es que no es lo que yo esperaba, no es lo que yo creía, o no pensé que me iba a enamorar de esta persona. Y bueno, ahora sí que tómalo como te resuene, ¿ok? Pero sí, yo aquí veo que el amor viene a romper tus estructuras. Vamos a ver la situación. Veo que todo va bien. Los amantes, hay un avance. Y para algunos de ustedes se están acordando de una persona que fue muy, muy importante en su vida y que dicen que hubiera sido de, ¿no? Y siento que los dos están pensando en estos momentos. Para otros de ustedes yo veo que las cosas
van fluyendo, vas avanzando, las cosas pues se dan bien. Miren, para algunos de ustedes puede ser que estén lidiando con una persona con compromisos y están pensando si avanzar con esta persona o no avanzar, hasta dónde vamos a llegar. Así. Para otros de ustedes es una persona con compromisos y están así como pensando. Para otros de ustedes las cosas van bien, hay un avance, pero otra vez comienzas a pensar si no, si hacer ese avance o si no, o qué no. Para los que tienen una conexión, yo veo que las cosas van fluyendo, pero necesitan como ir avanzando en su relación o ir como haciendo unos proyectos juntos para sentir que juntos están avanzando, no que uno está jalando al otro. En la posición de la persona de tu interés, esta persona es una persona de hechos, o es una persona que le importa mucho la familia. Podría ser un Leo o también podría ser Virgo o Capricornio. Si no te resuena ninguno de estos signos, yo veo que es una persona que de alguna manera ofrece estabilidad, ofrece una fortaleza. En tu posición yo veo que quieres comunicarte con alguien o tienes comunicación con alguien. Para algunos de ustedes, tal vez se están alejando de alguien o alguien se aleja de ustedes. Ustedes quieren hablar con esa persona, pero tal vez lo hagan o tal vez no. O quieren saber el por qué o no saben si mantener comunicación con alguien o si ya soltar. Ok. Para algunos de ustedes yo veo que puede ser que haya tanta estructura aquí porque puede ser que haya heridas de abandono. Puede ser del pasado o esta persona tal vez no ya no sería la primera vez que se va. Para otros de ustedes aquí hay una situación en la cual puede ser que estén lejos. Vamos a ver referente al pasado, a tu ex. Ok, esta persona quiere saber de ti. Te recuerda con cariño, que una persona que te recuerda mucho, con mucho, mucho cariño. Sin embargo, algo pasó aquí que las cosas tuvieron que ser así. ¿Ok? O algo pasó que de repente los castillos que habían hecho te derrumbaron. Pero esta persona sí se acuerda de ti y te recuerda con cariño. Siento que esto fue algo muy importante. En el futuro veo que llega una oportunidad o te quieres dar una oportunidad. Para algunos de ustedes en el futuro veo pretendientes, veo admiradoras y tal vez vas a querer dar esas oportunidades, pero tendrás que poner acción porque no va a ser algo sencillo. O tal vez piensas si nada más quiere un rato o no, no sé, pero en el futuro yo veo que se vienen oportunidades para ti. ¿Ok? Pues vamos finalmente a sacar un mensaje para ti que dice: si te encuentras constantemente viendo números o palabras que se repiten, es una señal de que estás siendo apoyado, cuidado y protegido divinamente por el universo. Están a punto de sucederte cosas hermosas. Lo voy a volver a repetir. Si te encuentras constantemente viendo números o palabras que se repiten, es una señal de que estás siendo apoyado, cuidado y protegido divinamente por el universo. Están a punto de sucederte cosas hermosas. Leo, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Espero que pases unas fiestas decembrinas increíble. Cuídate mucho, muchas, muchas gracias por un año más aquí conmigo. Cuídate y nos vemos hasta la próxima.